Muy buenas tardes. Un cordial saludo a los alumnos y alumnas del tercer nivel básico, tanto de la mañana, de la tarde como de la noche. La clase les presento la clase número 20 y se relaciona directamente con los distintos teoremas geométricos que vamos a ver a continuación. El propósito de la clase es conocer el ejemplo, el concepto y los principales ejemplos de teoremas geométricos. Bueno, en primer lugar, partamos definiendo lo que es un teorema. ¿Cuál es la definición de teorema, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con esta expresión? Un teorema es una proposición cuya verdad se demuestra. En matemática es toda proposición que partiendo de un supuesto, hipótesis, afirma una racionalidad, tesis, no evidente por sí misma. También puede decirse que un teorema es una fórmula bien establecida que puede ser demostrada dentro de un sistema formal, partiendo de axiomas u otros teoremas. Demostrar teoremas es un asunto central en la lógica matemática. Los teoremas también pueden ser expresados en lenguaje natural formalizado. Los teoremas generalmente poseen un número de premisas que deben ser enumeradas o aclaradas de antemano. La conclusión del teorema es una afirmación lógica o matemática que es verdadera bajo las condiciones dadas. El contenido informativo del teorema es la relación que existe entre las hipótesis, la tesis y la conclusión. ¿Ya? O sea, es decir, un teorema es una forma de explicación de la realidad que tiene su lógica en forma automática dentro de las condiciones que el teorema propone. Ahora, la conclusión de este teorema puede ser expresada en un lenguaje natural formalizado, es decir, a modo de conclusión. Y las tres partes más importantes de la, del teorema, ¿no es cierto? Sería la hipótesis, que es un acercamiento a la realidad, la tesis, que es la expresión elaborada de la misma, y la conclusión. ¿Ya? Es decir, cuando la persona que está queriendo demostrar un teorema plantea qué conclusión se puede sacar de esta demostración. Bueno, considerando, digamos, lo que es un teorema, que en el fondo una explicación o un acercamiento a una explicación de la realidad, ¿verdad? De tipo formalizado y científico, vamos a ver algunos teoremas en geometría, es decir, algunas verdades presupuestas como ciertas, ¿verdad? Y que expresadas de la forma que el teorema y la geometría en general dicen, nos pueden dar luces de distintas realidades de este caso de los ángulos. Ya, ¿qué es lo que son los ángulos consecutivos? Los ángulos consecutivos en un polígono se denomina, ¿verdad?, a todo par de ángulos cuyos vértices son los extremos de uno de los lados del polígono. Los ángulos consecutivos son aquellos que comparten un único lado en común. Varios ángulos serán consecutivos cuando cada uno de ellos comparte un lado del siguiente, formando una cadena ordenada, donde todos tienen el mismo vértice. ¿Ya? Es decir, acá, por ejemplo, estos son ángulos consecutivos. Todos estos ángulos que están acá son consecutivos. ¿Ya? El ángulo acá sería, me parece que epsilon, ¿verdad? Ángulo Y, ¿ya? El ángulo este de acá, que no sale letra. Entonces, todos estos son ángulos consecutivos, porque entre ellos comparten por lo menos un lado en común, ¿ya? Y el mismo vértice. ¿No es cierto? Ya. El teorema de los ángulos consecutivos, la suma de dos ángulos consecutivos en un paralelogramo es un ángulo llano extendido. Es decir, esto se cumple. Por ejemplo, veamos acá con números. El ángulo 1, S, ¿ya? Más el ángulo 2, S, miden sumados 180 grados. Por lo tanto, son un ángulo extendido. Es decir, son suplementarios. El ángulo 3, ese que está ahí, más el ángulo 4, ese que está acá, lo mismo. Suma en conjunto, ¿verdad? 180 grados. El ángulo 2, ese. El ángulo 3, ese otro, ¿ya? Suman en conjunto 180 grados. El ángulo 1, el ángulo 4 también suman 180 grados. Ahora, si sumamos el ángulo 1, el 2, el 3 y el 4, sumados en su totalidad, miden 360 grados. ¿Ya? Es decir, se forma ahí una circunferencia. Y lo mismo es válido para acá. El ángulo 5, ese que está ahí, sumado al ángulo 6, ese que está acá, dura, o mide mejor dicho, 180 grados.
El ángulo 7, ese, y el ángulo 8, 180 grados suma en total. El ángulo 6, ese que está ahí, y el ángulo 7, ese que está acá, 180 grados. El ángulo 5, ese que está ahí, el ángulo 8, ese que está ahí, 180 grados. Si sumamos el 5, el 6, el 7 y el 8, como ahí dice, ¿verdad? Nos dan 360 grados, es decir, forman una circunferencia o círculo. Ya, los ángulos opuestos por el vértice. Se denominan ángulo opuesto por el vértice, ya, aquellos, ¿verdad?, cuyo vértice, valga la redundancia, implica el nacimiento o el término de un ángulo o de otro. Me explico, este es el vértice, ¿no es cierto? Aquí termina un ángulo, en este caso este ángulo alfa, pero empieza este otro, ángulo alfa. Ya, ocurre que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Son iguales. Ese ángulo que está aquí mide la misma cantidad de grados que ese ángulo que está acá. Ese ángulo que está ahí, que no tiene letra, mide la misma cantidad de grados que ese ángulo que está acá. Por lo tanto, el teorema de geometría dice que todo ángulo opuesto por el vértice a otro mide con ese otro la misma cantidad de grados. ¿Ya? Ahora, si aplicamos más teorema, ¿verdad?, podemos decir que el ángulo alfa y su ángulo consecutivo miden 180 grados. Este ángulo consecutivo de ese alfa más este otro ángulo alfa mide 180. Ese ángulo alfa más este otro ángulo miden 180. Los cuatro ángulos sumados, ¿cuánto me darán? Como medición de ángulo, S más S más S más S, ¿cuánto da ahí? Ya da 360 grados. Entonces ustedes ya tienen que tener, ¿no es cierto?, teoremas absolutamente internalizados. Los ángulos puestos por el vértice miden lo mismo. Los ángulos consecutivos y adyacentes sumados miden 180 grados. Los cuatro ángulos, ¿verdad?, de una intersección de dos rectas miden 360 grados, es decir, un ángulo completo. ¿Ya? Ya, vamos ahora a los ángulos interiores. Por ejemplo, teorema de los ángulos interiores de un triángulo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Ya? Acá mide 90, este otro mide 40, este otro mide 50, ¿no es cierto? Si sumamos 50 más 90 me da 140, 140 más 40 me da 180, ¿eh? 180 grados la suma de los ángulos internos. Acá, este es un triángulo equilátero. Tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales. 60 grados cada ángulo. 60 por 3, porque los tres miden igual, me da 180. O si ustedes quieren, 60 más 60 más 60, 180. Ya, teorema de los ángulos interiores de un cuadrilátero. Recuerden ustedes, y aquí pueden empezar a sacarlo por deducción, ¿no, verdad?, que todo triángulo es la mitad de un cuadrilátero. Por lo tanto, ¿cierto? Si un triángulo, sus ángulos interiores miden 180 grados, sabiendo eso nomás, es que es la mitad. ¿Cuánto miden los cuatro ángulos internos de un cuadrilátero? Si sabemos que un triángulo es la mitad de un cuadrilátero, ¿verdad? Al tiro yo puedo decir que son 360 grados. ¿Ya? Aquí en la figura, ¿no es cierto?, falta un 90, pues son cuatro triángulos ahí, cuatro ángulos, perdón. Entonces, 90 más 90 más 90 más 90, si usted suma eso o multiplica 90 por 4, me da 360. Ya, acá, porque este cuadrado es regular, es como relativamente simple sacar cuánto mide los ángulos interiores de un cuadrilátero, en un cuadrado. Usted multiplica un ángulo por 4 y listo, pero acá, distinto, pues estamos hablando de un cuadrilátero bastante irregular, ¿no es cierto? Bastante escaleno, digamos, porque al lado son todos desiguales. Por lo tanto, aquí sí que no nos queda otra que sumar, ¿cierto? 60 más 109 más 65 más 126, si yo sumo eso, me tiene que dar 360 grados. Si no me da 360 grados, si me da un poco más o un poco menos, puede pasar dos cosas ahí. Una, que sumamos mal, puede ser, ¿no es cierto? O que a lo mejor uno de estos valores está equivocado. Ya, ustedes hagan la prueba, sumen 60 más 109 más 65 más 126. Por norma general, ¿verdad? Por teorema, mejor dicho, te tiene que dar 360 grados. ¿Ya? Es decir, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre 180 grados.
La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre es 360 grados. Ya. Veamos ahora el teorema, tal vez uno de los más conocidos, ¿no es cierto?, del triángulo rectángulo, el famoso teorema de Pitágoras y que se le aplica mucho. Bueno, un triángulo rectángulo es un tipo de triángulo que posee un ángulo recto, eso, ¿ya? Existen dos tipos de triángulos rectángulos. Por ejemplo, un triángulo rectángulo isósceles, ya los dos catetos, es decir, estos lados, ¿verdad? ¿Ahí? Son de la misma longitud. Los ángulos, perdón, interiores de un triángulo rectángulo son de 45 y 90 grados. ¿Ya? Por ejemplo, el triángulo rectángulo isósceles, ¿qué significa eso? Que tiene dos lados iguales, que en este caso coincide con los catetos, y esta es la hipotenusa, ¿ya? Que es el segmento que une a los catetos, los puntos extremos de los catetos. ¿Ya? Y los ángulos interiores de un triángulo rectángulo isósceles, ya, 90 grados y 45. Esto es fijo, ¿ah? Todo triángulo rectángulo isósceles tiene un ángulo de recto, 90 grados, y los otros dos de 45. Ahora, un triángulo rectángulo escaleno, bueno, por ejemplo acá, aquí tenemos 90 grados, y aquí se calcula, ¿verdad? En este caso, 60 y 30. 60 más 30, 90, 90 más 90, 180, ¿ya? Pero aquí los valores pueden variar, porque hacer escaleno, ¿cierto? Los ángulos no siempre son de la misma medida. Pero siempre, ya sea un triángulo rectángulo isósceles y un triángulo rectángulo escaleno, uno de sus ángulos mide 90 grados, por eso es ángulo recto. Y los otros dos puede variar. En el caso del triángulo rectángulo isósceles, ¿verdad? Son siempre de 45 grados cada uno. Y en este otro caso puede variar. ¿Ya? Ya. El teorema de Pitágoras. Para entender el teorema de Pitágoras, primero hay que saber que un triángulo rectángulo posee dos tipos de lados. Los catetos, ¿cierto?, son los lados que forman el ángulo recto, en este caso B y A, y la hipotenusa es el lado que une los vértices extremos de los catetos. La hipotenusa, ¿verdad?, es como el lado en diagonal, ya que une los puntos extremos de los catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras, atribuido a Pitágoras, ¿verdad? Algunos dicen que este existía de antes, pero bueno, ya, la historia lo conoce como teorema de Pitágoras. Dice, se puede resumir de la siguiente forma: el cuadrado de la hipotenusa, h elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A al cuadrado y B al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso se puede expresar o demostrar tanto por matemática como por geometría. Por ejemplo, demostración, perdón, geométrica del teorema de Pitágoras. En la imagen, si calculamos el cuadrado del área de la hipotenusa en verde y las áreas, los cuadrados de los catetos en marrón y en amarillo, descubriremos que estas últimas sumadas, o sea, estas, equivalen al valor de la primera. O sea, ese lado mide 3 centímetros, este otro mide 4. Ya, 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Este mide 5. 5 al cuadrado, 25. Y si sumamos 9 más 16, me da 25. Ahora, la demostración matemática es lo que acabo de hacer verbalmente, ¿no? La hipotenusa mide 5. Ya, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Este cateto mide 3. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Este otro mide 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, 16. Sumamos 9 más 16, 25. 25 me da igual, ¿ves? Entonces, eso es lo que demostró o que estableció el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa, el lado más largo, por así decirlo, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y esto se puede demostrar tanto por matemáticas como por geometría. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí le dejamos, ¿verdad?, los links educativos, ¿verdad? Eh, Bueno, la idea es que los visiten. Cada uno de estos links implica un subtema de la clase, muchachos, así que aprovechenlo. Les recuerdo que eh, el YouTube no consume muchos datos móviles, por lo tanto, ¿verdad? O lo mínimo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Así como ustedes, ¿verdad? Y con todo su derecho entre paréntesis, porque es bueno distraerse un poco escuchando música, escuchan música en YouTube, también de repente acuérdense de ver estos links que son bastante educativos.
Muchas, pero muchas gracias.